Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en su programa En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También puede seguirnos en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933-581596. Y para dar inicio a nuestro tema, les invito a ver la siguiente cápsula de introducción. Maternidad subrogada. En el programa de este día abordaremos una de las temáticas de derecho familiar que ha generado debate en el mundo. Nos referimos a la maternidad subrogada, la cual se define, según Zanoni, como aquella que se da cuando el embrión de una pareja es implantado en el útero de otra mujer, que llevará a cabo el embarazo y dará a luz al hijo en beneficio de esa pareja. Otro de los conceptos que nos permitirá comprender mejor este tópico en esta mesa de análisis es el que propone Coleman, para quien la maternidad subrogada es una aplicación novel de la técnica de la inseminación artificial que resulta en el nacimiento de una criatura con un nexo biológico unilateral a la pareja infértil. La gestante es una mujer fértil que conviene que mediante contrato se la insemine artificialmente con el semen de un hombre casado con otra mujer, gestar el niño y darla a luz o procrearla. Una vez nacido el niño, la gestante o suplente renuncia a su custodia a favor del padre biológico y además termina todos sus derechos de filiación con el niño para que la esposa del hombre con cuyo semen fue inseminada la adopte. Es imprescindible mencionar que con el tiempo han surgido definiciones más modernas y abarcativas como la que expresa Delgado Calva en su tesis para obtener el grado de maestría en la UNAM con el título La maternidad subrogada, un derecho a la reproducción humana a la luz del derecho mexicano, que cita lo siguiente: es el acto jurídico mediante el cual un médico con experiencia en la materia aplicará alguna de las técnicas de reproducción asistida, inseminación artificial y fecundación in vitro a una mujer denominada subrogada, quien será soltera, y lo permitirá por única vez previo convenio que haga con otra mujer denominada subrogante, a fin de que se implante el óvulo de la subrogante y el semen del esposo o concubina de esta, ambas mujeres y hombres mayores de edad, a cambio de que la subrogada reciba de la subrogante cierta cantidad de dinero más los gastos médicos necesarios, de modo que al finalizar el embarazo, la subrogada haga entrega del bebé a la subrogante. En nuestro país, este tema de derecho civil ha presentado una alta complejidad a la hora de legislar en las distintas normas jurídicas, toda vez que existen pocas investigaciones, lagunas jurídicas y vacíos en la legislación federal. Tabasco es una de las dos entidades federativas que ha legislado sobre este tema de maternidad subrogada, al considerar que tanto la maternidad subrogada o la gestante sustituta como sus efectos no deben concretarse en un simple contrato, donde de forma tradicional el elemento económico es el que ha prevalecido, sino que es necesaria una regulación específica en el Código Civil del Estado. La ausencia de regulación sobre la gestación por sustitución en México afecta las condiciones en las que se llevan a cabo estos contratos. Aunado a lo anterior, en la exposición de motivos para reformar el Código Civil del Estado y adicionar el capítulo 6 bis denominado de la gestación asistida y subrogada, tuvo como propósito regular con mayor certeza en beneficio del derecho superior de la niñez y la familia el tema de la maternidad subrogada, con el objeto de establecer criterios específicos para la realización de este tipo de prácticas que benefician a aquellas personas que, derivado de una condición biológica, les está impedido procrear hijos, y evitar a su vez que una novedad de la ciencia de la salud creada para una causa noble sea desvirtuada con el objeto de afectar de manera grave derechos fundamentales de los seres humanos, particularmente los infantes, a la vez que generar prácticas indeseables que rayan en la mercantilización y atentan contra los altos valores que busca tutelar el derecho de familia, razón por la cual en el año 2016 la Procuraduría General de la República promueve acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial de esta entidad el 13 de enero de 2016, mediante decreto 265, en la cual posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del Tribunal Pleno a través del sistema de videoconferencia, declaró la invalidez del artículo 380 bis 3 y de porciones normativas del artículo antes mencionado del Código Civil del Estado de Tabasco, al determinar que discriminaba a personas solteras y por su orientación sexual vulneraba derechos humanos. El día de hoy abordaremos el tema maternidad subrogada. Sin duda alguna, un tema de debate público a nivel mundial. Y en nuestro país, un tópico que ha generado controversia en los ciudadanos por lo delicado del contenido en el Código Civil.
Comentarles, a manera de prefacio, que el fundamento legal lo encontramos en el artículo 380 bis del Código Civil del Estado de Tabasco, en el capítulo 6 bis denominado de la gestación asistida y subrogada, la cual establece el concepto de reproducción humana asistida, entendiendo esta como el conjunto de prácticas clínicas y biológicas para la creación de un nuevo ser humano, logrado mediante técnicas científicamente acreditadas y autorizadas por la legislación en materia de salud, realizadas con la intervención del personal de la salud, constituidas por métodos de fertilización de células germinales, gametos de uno o ambos sexos, además de la reproducción de cigotos y embriones que permitan la procreación fuera del proceso biológico natural de la pareja infértil o estéril. Esta tarde tenemos como invitados especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a la doctora Gisela María Pérez Fuentes. Bienvenida, doctora. A la doctora Carla Cantoral Domínguez. Gracias, bienvenida, doctora. Y al maestro Miguel Alberto Romero Pérez, académico también de nuestra alma mater y maestro investigador. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a su programa En Contacto Contigo. Es un gusto nuevamente saludarles y bueno, entrando en temática, preguntarles, ¿qué es la maternidad subrogada? Doctora Gisela. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerte la invitación de maestro Gonzalo, a la doctora Carla Cantoral, al doctor maestro Miguel Romero y la de la voz, la doctora Gisela Pérez, porque estamos precisamente trabajando en un proyecto de investigación sobre este tema que nos preocupa mucho. Efectivamente, la primera pregunta que me haces es ¿qué es la maternidad subrogada? Hay que partir de la realidad que el derecho tiene que estar en consonancia con los cambios sociales, económicos y también científicos. Y esa fue la explicación que se dio en el Código Civil de 1997 para incorporar esta, como decías tú, novedosa institución de la gestación subrogada o maternidad subrogada. Lo que significa es algo tan sencillo y tan difícil de entender, que un niño nace sin que haya existido previamente una relación sexual. Así. Entonces, y esto solo se puede producir por avances médicos. Hay una experiencia que empezó en el año 1980, allá en Estados Unidos, en Kentucky, donde una agencia intermediaria le pagó a una señora por prestar estos servicios de tener en su vientre a una criatura, y la señora la entregó a través de un contrato. Y esto también está en nuestro Código Civil, como tú has planteado. Aquí tenemos que decir algo muy interesante que sé que como eres parte del filósofo te va a gustar. Yo creo que hay que traer a la mesa a Heráclito de Efeso. Nadie se baña en el mismo río más de una vez y nosotros nos estamos bañando en ríos distintos, ya vamos a ir por la tercera vez. Esto empezó en 1997 con 14 artículos, destacando el artículo 94, donde se define que la maternidad subrogada, si puedo seguir explicando, permite que una señora tenga por donación de una pareja o de una pareja heterosexual, esto también es muy interesante, en su vientre a una criatura que ella nutre y entrega a la pareja, o que también, y esto es la maternidad subrogada, ella proporciona el material genético o el óvulo, cuida, o sea, nutre en su vientre a la criatura y le entrega a esos padres que se conocen como contratantes o comitentes en la literatura jurídica. Y eso aparece en 14 artículos desde 1997 hasta el 2016, donde se produce otra etapa. Y el artículo más nombrado en
El más controvertido en esta etapa quizás fue el artículo 94, el artículo 92, cuarto párrafo. Doctora Carla Cantoral, ¿existe alguna diferencia entre el concepto de gestación asistida y subrogada? Sí, bueno, la gestación subrogada es cuando la madre gestante aporta el material genético. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ella provee de sus óvulos para llevar a cabo el embarazo, ¿no? Para llevar el embarazo a término. En cambio, en la gestación asistida, solamente la mujer gestante pues presta su cuerpo para llevar a cabo el embarazo a término. ¿Por qué? Porque bueno, esto surge precisamente como una técnica de reproducción asistida, entonces ese procedimiento se lleva mediante fertilización in vitro y entonces de esta manera hay esta distinción, ¿no?, entre la maternidad subrogada y la maternidad asistida o sustituta. Y además, tratándose de la maternidad subrogada en Tabasco, para que se pueda entregar al menor o al bebé el producto que nace a los padres, bueno, surtirá efectos como si se tratara de una adopción plena, porque está proveyendo del material genético. Maestro Miguel Alberto Romero, ¿quiere comentar algo al respecto? Bueno, que este es un tema que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación colocó en el tablero nacional ya en la posición de ser decidido y resuelto. Por fortuna, en el tema ya se habían pronunciado diferentes doctrinarios. Debo de reconocer el trabajo de la doctora Gisela y de la doctora Carla, quienes publicaron justamente el libro que se está presentando, que tenemos aquí en presencia. Ya habían adelantado trabajo sobre esto, pero es hasta ahora la Corte la que ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de los alcances que deben de tener este tipo de derechos frente a los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, el mismo concepto de familia, las competencias que tiene la Federación y particularmente la competencia que tienen los estados. En el caso concreto del estado de Tabasco, habíamos hecho ya un avance en la legislación civil desde 1997, pero en enero del 2016 se publicó en el periódico oficial del estado la reforma al Código Civil, adicionando un capítulo denominado 6 bis, cuyo título lo podemos identificar como de la gestación asistida y subrogada. Y allí se metieron varios conceptos muy interesantes que ya fueron analizados por la Corte y yo creo que poco a poco vamos a ir revisando con detalle, donde ya se obligó a un órgano jurisdiccional tan importante como es la Suprema Corte de Justicia a determinar los alcances de este tipo de figuras. Y si bien el decreto de reformas tuvo carencias, tuvo detalles que incluso fueron varios de estos invalidados ahora por la Suprema Corte, pues sí abrió la oportunidad de que existiera un pronunciamiento a través de una acción de inconstitucionalidad sobre los alcances del concepto de reproducción humana asistida y sobre el concepto de gestación por contrato, que justamente son dos conceptos en los cuales el legislador tabasqueño se aventuró a construir, dio un punto de vista, pudimos haber estado de acuerdo o en desacuerdo en algún momento, pero ahora la Corte ya ha hecho calificaciones en algunos casos de validez y en otros casos de invalidez. Por ejemplo, ahorita que se mencionaba el tema de la gestación por contrato, el Código Civil ahora refiere que la gestación por contrato se efectuará a través de la práctica médica, mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por los padres contratantes, cuando la madre pactante padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero. Esto fue un concepto interesante, aunque la Corte ya dijo que debemos de expulsar del orden jurídico el concepto de padres contratantes, la idea de padres, porque aquí estaría excluyendo la oportunidad de que fuera contratada por una familia homoparental, por ejemplo. Y aquí están yendo directamente a la figura del matrimonio o a la figura de una familia heterosexual, cuando pueden haber otros alcances de esta figura que no estarían incluidas aquí. Entonces, esto fue lo interesante, que el legislador se aventuró, construyó, y la Corte, pues, prácticamente 5 años después de que se promovió la acción de inconstitucionalidad, por fin pudo determinar los alcances de esta figura. Doctora Gisela, sí, para que nuestro teleauditorio conozca un poquito más acerca de esta temática, ¿qué significa
gestación por contrato? Bueno, pues es el acuerdo que tiene tanto, le dicen comitentes, como la madre que se presta a entregar su bebé, pero que en el Código Civil actual, ya decía Miguel, el doctor Miguel, que, bueno, esto es lo que te voy a decir hoy, de aquí a 2 meses, cuando se notifica el Estado, a lo mejor te digo otra cosa, porque nos vamos a bañar en el río de Heráclito, ¿verdad? Tiene que estar autorizado por el servicio, por la Secretaría de Salud, pasar por un escrito notarial, estar en un escrito notarial y estar autorizado por un juzgado. Y esto es uno de los puntos interesantes que la Corte combate, ¿sí? La verdad, yo no puedo comprender muy bien, aunque lo hemos visto, y lo digo porque Miguel me ha de nuevo despertado esta inquietud, porque este caso estuvo 5 años guardadito y de pronto sale el caso y entonces se permite el contrato, el comercio, y después hablaremos de ello. Pero en principio tiene que cumplir unos requisitos que fija hoy el Código Civil y que la Corte ha eliminado algunos de ellos. Vamos a una pausa promocional aquí en su programa En Contacto Contigo. En un momento regresamos. Recuerden que estamos platicando acerca del tema maternidad subrogada. Continuamos con este tema tan controversial en nuestro estado como lo es la maternidad subrogada. Y antes de continuar platicando con nuestros invitados, les quiero recomendar este libro de la doctora Gisela María Pérez Fuentes, de la doctora Carla Cantoral Domínguez y Margarita del Carmen Rodríguez Collado, titulado La maternidad subrogada. Si nos gustaría a los que estén interesados en esta temática le pudieran dar lectura. Es un tema que puede despejar todas las dudas con respecto a este tema tan importante en nuestro estado y que, bueno, apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación también acaba de emitir un criterio muy importante al respecto que también deberían de conocer. Continuamos entonces y me gustaría preguntarle a la doctora Carla, entonces, doctora, ¿la vida humana puede ser motivo de contrato? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque aquí abrimos a la discusión por la serie de los dilemas éticos y jurídicos, ¿no? O sea, ¿qué tanto poder plasmar en un contrato que el objeto va a ser un bebé, el nacimiento de un bebé que va a ser una persona? Entonces, aquí, si nosotros nos vamos a la teoría en materia de derechos humanos, a los órganos internacionales como los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se tutela la vida y la dignidad humana, entonces no podemos afirmar que puede ser objeto de contrato. Sin embargo, ahora con la acción de inconstitucionalidad 16/2016, cuando nos llegue la sentencia, pues la Corte nos va a dar las pautas o tendrá que definir de qué manera ese objeto se tiene que plasmar en el contrato, o sea, cuál va a ser ese objeto de contrato, ¿no? Que ahí es donde entra que se deben de tomar en cuenta, por ejemplo, pues el interés superior de la niñez por el menor que van a nacer, los derechos de las partes que intervienen en ese contrato, tanto de la parte que contrata como de la mujer que participa en la gestación, pero también tomar en cuenta, por ejemplo, además el derecho de familia y también el contexto del derecho internacional, porque también se abre la posibilidad de que sean parejas tanto nacionales como extranjeras quienes tengan esa posibilidad de celebrar estos contratos, ¿no? Entonces, realmente ahí se tiene que tomar en cuenta el orden público internacional,
antes de celebrar este contrato. O sea, quien vaya a realizar estos contratos, aun y cuando nos dice el Código Civil que tienen que ratificarse ante notario público y después aprobarse por el juez, bueno, todos los operadores jurídicos que intervengan en la celebración del contrato tienen que vigilar todos estos elementos para que el objeto del contrato no pueda ser la vida humana. Y yo quisiera Adelante, comentar doctora. que en el año 2015 México recibió de la Comisión Internacional del Niño una recomendación donde exactamente se decía que debía cuidarse que no existiera comercio en el estado de Tabasco en temas de maternidad subrogada. Hasta aquel momento, hasta aquella esfera, llegó el impacto del turismo reproductivo que de alguna manera yo creo que todos recordamos, ¿no? Y que bueno, que fue una de las causas también por las cuales retomamos este tema. Y me adelanto y cedo la palabra al doctor Miguel. Por eso en su momento, siguiendo a otros países, propusimos en nuestro libro que existiera una legislación federal que permitiera la protección de la niñez y de las mujeres que fueron objeto de tráfico, porque hicimos trabajos de campo al respecto y así lo declararon, para evitar este comercio. Ahora, el reto enorme con el cual trabajaré con el doctor Miguel es cuidar que cuando sean esos contratos se protejan los derechos fundamentales de estas partes vulnerables propias del artículo 1, último párrafo constitucional. Maestro Miguel Romero, entonces la vida humana puede ser motivo de contrato. ¿Cuál es su opinión al respecto? Definitivamente no puede ser motivo de contrato. Ningún ser humano puede ser objeto de comercio. La Constitución es muy clara al respecto, tanto el artículo 1, el artículo 4, el artículo 5 de la Constitución. La actividad que tiene que ver con la gestación de un bebé, eso es lo que tiene que ser regulado, pero de ninguna manera puede ser objeto de contrato la vida humana. Y lo que han planteado las doctoras es algo bastante interesante. En lo que se discutió en la Corte, porque todavía no tenemos conocimiento del engrose, la resolución final, pero en los debates de las 3 sesiones celebradas los días 1, 3 y 7 de junio de este año, fueron 3 sesiones muy amplias, lo primero que se señaló fue el marco general de la subrogación en el mundo. Se tomaron en cuenta aspectos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se hizo referencia incluso a 2 sentencias previas en las que se había ponderado los alcances que debía de tener la reproducción humana y los derechos de la mujer. Y se consideró que sí había lugar a que los estados pudieran construir desde las facultades que tienen en materia civil aspectos relacionados con el tema de los derechos que se pudieran generar, como filiación, los alcances de un contrato. Por ende, estaban determinando que si bien no se podía contratar la vida humana, sí podía ser motivo de contrato la gestación de un nuevo ser. Digo, la frontera entre un tema y el otro es bastante estrecha, pero de acuerdo a lo que ponderó finalmente la Corte, pues nos lleva al camino de ir al filo de la navaja para no caer en la contractualización de la vida humana y sí regular cómo debe de gestarse la vida de un ser humano cuando existan este tipo de condiciones. Digo, el legislador en el 97 lo planteó. Esto se hacía para aquellas familias que no podían tener hijos, pero el desarrollo que tuvo en el plano de lo real fue por otro lado y tuvimos una clara mercantilización de la vida en el estado de Tabasco. Ahora lo que corresponde a partir de esta decisión es regular los alcances de los contratos, de las relaciones que se van a generar a partir de este tipo de situaciones. Algo tan sencillo y para que el público lo pudiera identificar. ¿Quiénes son padres? Pues en realidad son los 3. Los 3 son padres.
Vamos a suponer una familia de un padre, un hombre, una mujer y la madre gestante. Los tres participan, pero una va a estar vinculado a esto en función de una relación de carácter jurídico. Y de acuerdo a cómo está construido el Código Civil, y habrá que adecuarlo a lo que resolvió la Corte, pues la tercera no tenía ya ningún derecho. Incluso se señalaba que no podía reclamar más adelante algún derecho de filiación respecto del bebé nacido. Y estos elementos ya incluso fueron nulificados por la Corte, diciendo, no puedes limitarle el derecho. Entonces, por ende, y habría que, insisto, revisar el engrose, sí tendría una relación jurídica la madre gestante con el bebé nacido. Entonces, es un tema bastante complejo y que va a cambiar por concepto, el concepto de familia tradicional a como lo hemos identificado. Si bien ya la Corte ha emitido sentencias, jurisprudencias, que han cambiado el concepto de familia en los últimos años, con este elemento, la construcción de la vida en función de quien quiera tener hijos también va a cambiar y la relación jurídica tendrá que hacerse. Cabe señalar, la Corte advirtió al final, la Federación tiene que legislar en la materia para evitar prácticas que vayan a dañar a las mujeres, que vayan a dañar a los bebés, debe de establecer los mecanismos en materia de salud que permitan que esto se desarrolle y las entidades federativas tienen que generar las condiciones contractuales, las condiciones de regulación en materia civil que les corresponden. Hay también una referencia. ¿Y qué pasa si de pronto este tema lo volvemos, como otros tantos más, de carácter nacional? Que el lugar que le corresponda a los estados sea la federación quien emita estos temas. Es otro tema que también abrió la misma Corte, hizo referencias a ello, y si de pronto el constituyente permanente nos sorprende con una situación de esta naturaleza, se puede convertir en un tema nacional que escaparía ya a la legislación de los estados. O sea, abrió una puerta, a propósito de los temas de Pandora, abrió una caja donde van a salir muchas sorpresas, tanto para el ámbito federal como para el ámbito local. Adelante, doctora Gisela. Sí, yo quisiera también mencionar sobre el debate de la Corte, sobre todo de la contradicción de tesis 16-2016, que bueno, fue muy interesante. Los mismos ministros tenían sus controversias, sus discrepancias. Por ejemplo, el ministro Pérez Dayán casi estaba en desacuerdo con todo lo que se estaba diciendo. Y llegó un momento en que, y esto es muy interesante para, aunque sea el público no conozca a todos los ministros de la Corte, como es natural, pero la ponente declaró, bueno, esto ocurre en los países pobres, y esto yo lo quiero dejar muy marcado, porque después de esta contradicción de 16-2016, vino otro amparo en revisión, el 129-2019, que es aún más controvertido. Y me hago silencio para que podamos entrar en esta situación, porque esto complica mucho más, incluso voy a decir, los errores que se cometieron, que se puedan haber cometido. No soy quien para juzgar, soy solo una investigadora, con la aprobación de la reforma del 2016, donde ciertamente hubo casos trágicos, como conoce la doctora Carla, en cuanto al derecho a la identidad de menores que tuvieron que escapar del Estado, con los padres que hicieron esta actividad de gestación, los padres contratantes, pero de alguna forma se pudo controlar legalmente el comercio, que es lo que a mí sinceramente me preocupa por la dignidad de las mujeres tabasqueñas. Y aquí le hago también una publicidad a un video que a mí no me gusta, pero pues hay personas que les gusta, de una asociación que era partidaria del comercio de mujeres, de una señora de Tabasco
que rentó su vientre para comprar una fábrica de arreglar motocicletas y entregó su niño para eso. Entonces, y se llama Deseos. Entonces, pues algunos, yo tengo alumnos muy jóvenes, algunos, por cierto, les dije que los iba a saludar a mis alumnos de primer año de la carrera de Derecho, los saludo. Ya voy a ver si mañana me van a ver, me vieron o no. Pero, pues, la dignidad de la señora vale una fábrica de reparación de motocicletas. Entonces yo creo que algo muy grave está fallando en un Estado democrático de protección de derechos humanos cuando hay que acudir a esta solución. Sí, esa es la razón por la cual el Congreso del Estado se dio a la tarea de poder legislar con respecto a este tema de maternidad subrogada. Tabasco pues es uno de los pioneros en esta temática y ha generado controversia a nivel nacional. Y qué bueno que la Corte ya ha podido emitir determinados criterios que van aclarando un poco más cómo se debe de regular la maternidad subrogada a nivel nacional. Doctora Carla, para ahondar un poquito más en el tema de la gestación por contrato, sí, esta admite ciertas modalidades. ¿Cuáles serían estas? Bueno, tenemos la modalidad de la gestación sustituta y la gestación subrogada. Estas son las dos modalidades. Ahora, también, además, tenemos que la modalidad de carácter altruista o gratuito y la modalidad comercial, ¿no? Que aun y cuando nuestro Código Civil no lo dice expresamente, que también fue motivo de la acción de inconstitucionalidad, pero que en los contratos que hemos podido revisar como investigadoras, hemos observado que si bien no se pacta un pago por gestar el bebé, sí se pactan en las cláusulas, por ejemplo, que se le va a pagar ciertas prestaciones, por ejemplo, durante el tiempo que dure el embarazo, por concepto de alimentos, vestido, calzado, para las mujeres gestantes, ¿no? Y además, eso fue a partir del año 2000, de la reforma del año 2016. Anterior a la reforma 2016, ahí sí encontramos cláusulas en los contratos donde decía, se establecía de forma expresa, si como son procedimientos de fertilización in vitro, que en caso de que se diera un producto, que la mujer gestante recibiría una contraprestación de determinada cantidad, ¿no? Por ejemplo, 50,000 pesos. Pero que si eran 2 productos, podía recibir 100,000 pesos, y si eran 3 productos, podía recibir 150,000 pesos. Entonces ahí volvemos otra vez a ese dilema de realmente qué estaba pasando, o sea, estábamos en una comercialización. Y entonces por ello es que ahora en estos requisitos y estos lineamientos que nos marca pues, en la Corte, en la acción de inconstitucionalidad 16-2016, pues tenemos que ver, o sea, es una realidad, el contrato seguirá existiendo, se seguirán suscribiendo estos contratos, pero ¿de qué manera se van a proteger los derechos de las personas que están contenidas en esos contratos, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos con esas modalidades de la maternidad. Y doctora Carla, bajo esta tesitura, ¿qué condiciones debe de reunir la madre gestante? Bueno, la madre gestante tiene, de acuerdo al artículo 380 bis 3, una serie de requisitos. Por ejemplo, nos dice que deberá tener el perfil clínico, psicológico y social. Este perfil se lo tendrá que hacer previa valoración, por ejemplo, de lo que es la Secretaría de Salud, pero también se establece algunas características, por ejemplo, en caso de la edad, se establece que esta mujer gestante, bueno, debe otorgar su aceptación pura y simple para que se lleve a cabo en su útero la implantación de la mórula y reconocer esta obligación de procurar el bienestar y sano desarrollo del feto durante el periodo gestacional. Y al concluir esta relación contratada respecto al o los recién nacidos y los padres contratados una vez producido el nacimiento. Y además, aquí es interesante porque también a partir de esta resolución de la Corte de la Acción de Inconstitucionalidad 16-2016, se establece, antes decían, bueno, si la mujer es casada, aún y cuando sea la mujer gestante, tiene que requerir del consentimiento de su esposo.
Bueno, pues ahora ya no, por esa libertad de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación, que ya no es necesario pedir el consentimiento del esposo. Enseguida continuamos con esta interesante plática con nuestros invitados sobre el tema de maternidad subrogada. Vamos a una pausa promocional. Enseguida continuamos. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les invita a que por medio del aula virtual asistan del día 26 al jueves 28 de octubre al primer Foro Internacional sobre la Inclusión, una perspectiva transdisciplinaria a través del deporte. Asimismo, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades se complace en invitarles al magno evento de sororidad, donde se entregarán reconocimientos a la doctora Maday Merino Damián, a la maestra Yolida Bey Alvarado por su labor como servidoras públicas, responsables, profesionales y éticas. Este evento se realizará a través del aula virtual de la división el día miércoles 13 de octubre del presente año. De igual forma, se les invita al curso TOEFL, preparación para el examen, a fin de acreditar la certificación. La fecha de inicio es el lunes 11 de octubre, de lunes a jueves de 18:30 a 21 horas. Informes en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. También se les invita a cursar determinados posgrados, a estudiar la maestría en Derecho. Decirles, estimado auditorio, que está abierto el preregistro en línea del 4 de octubre al 1 de noviembre de 2021. Asimismo, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Coordinación de Posgrado, convoca a los interesados en estudiar la maestría en Filosofía Aplicada. El preregistro en línea será del 4 de octubre al 1 de noviembre de 2021. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo, y en la cápsula jurídica escuchamos que en el año 2016 la Procuraduría General de la República promovió acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial de esta entidad el 13 de enero de 2016, mediante decreto 265, en la cual posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del Tribunal Pleno a través del sistema de videoconferencia, declaró la invalidez del artículo 380 bis 3 y de porciones normativas del artículo antes mencionado del Código Civil del Estado de Tabasco, al determinar que discriminaba a personas solteras y por su orientación sexual vulneraba derechos humanos. Sí, nos gustaría preguntarle al maestro Miguel Alberto Romero Pérez, ¿cuáles fueron los criterios jurídicos sostenidos por nuestro máximo tribunal al declarar la invalidez y de porciones normativas? ¿Cómo no? En primer lugar, de pronto creo que es necesario señalar para nuestro auditorio, entre abogados de pronto damos por válidas o que entendibles cierto tipo de expresiones, ¿no? Explicar al auditorio que una acción de inconstitucionalidad es un mecanismo que existe para revisar leyes, reglamentos, acuerdos, decimos los abogados, normas generales que entran en conflicto con la Constitución. Y efectivamente la Constitución establece que ciertos órganos del Estado pueden promover este tipo de acciones. Fue lo que hizo. En aquel momento, en el 2016, la Constitución preveía que en todo tipo de temas podía promover una acción de inconstitucionalidad la entonces Procuraduría General de la República. Hoy en día la Fiscalía General de la República ya nada más tiene facultades en materia penal, pero en aquel momento, en ejercicio de esas facultades, se controvirtió lo que hizo el Congreso del Estado de Tabasco, y lo que buscaba la Procuraduría General de la República era que se declarara la invalidez. ¿Y eso qué significa? Que no tuvieran efecto, que lo que se dijo por el legislador no tuviera trascendencia jurídica y que fuera expulsado del orden jurídico por contravenir a la Constitución. Esa era la pretensión. Tardó un buen rato en resolverse este asunto, y la Corte, al momento de resolver, si lo hace por 8 o más votos,
tiene el efecto de que la declaración de invalidez surte efectos generales, y esto también lo platico. Significa que a todos nos va a ser aplicable, estemos o no en la condición de una gestación, o estemos casados o no estemos casados, por el simple hecho de ser tabasqueños y estar sujetos al Código Civil, nos va a ser aplicable lo que la Corte también genera. Pero hay otro elemento. Este criterio que genera la Corte va a marcar un precedente que debe de ser seguido por otras entidades federativas, porque es la interpretación que la Corte ha hecho de la Constitución en el tema de la maternidad subrogada y de la gestación asistida. Entonces, con estos alcances podemos entender entonces que no es nada más un pleito entre la Procuraduría General de la República y el Congreso del Estado de Tabasco y el Gobierno del Estado de Tabasco, sino que irradia a todos nosotros. Lo que hizo la Suprema Corte fue declarar la validez, por una parte, del artículo 380 bis, párrafo segundo del Código Civil, pero también declaró la invalidez de otros artículos, justamente el 380 bis, párrafos primero y tercero que ya mencionabas, pero también fueron declarados el 380 bis 1, el 380 bis 2 en algunas porciones, el 380 bis 5, en fin, varios artículos. Entonces, no nada más quedó en el concepto, en los elementos que tienen que ver con el contrato, sino también con algunos elementos que implicaban una interpretación por parte del legislador local que vulneraba principios como la igualdad. ¿En qué aspectos? Como que únicamente podían contratar padres, o el sentido en que entendía la relación de padre y madre, excluyendo por tanto a si hubieran dos madres o dos padres, o bien que fuera una sola. En fin, los alcances de la resolución entonces irradian en todo el capítulo que tiene que ver con maternidad subrogada. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó? Esencialmente la Corte utiliza tres principios centrales: el de derecho de la mujer a decidir de manera libre, el de los derechos de los menores por los temas de identidad, y el tema tiene que ver con la competencia de los estados para legislar en materia civil y la obligación que tiene la Federación para legislar en materia de protección de la salud, para regular cómo deben de hacerse todas las operaciones que tengan que ver con este tipo de alcances. Pero también, al momento en que resolvió, se agregó algo que no estaba originalmente en el proyecto de la ministra. Se dijo que se hacía un exhorto a los demás poderes de la Unión y a los poderes de los estados, de todos los estados del país, a que en el ámbito de sus competencias regulen de manera urgente y prioritaria la materia tratada en esta sentencia. Entonces la tarea no se la dejó nada más al Congreso del Estado de Tabasco, la tarea se la deja al Congreso de la Unión, al Poder Ejecutivo Federal, porque tiene que emitir también normas, y también a todas las legislaturas de los estados. Lo que tiene que hacer ahora el legislador tabasqueño es echar a volar su imaginación y tener no tan solo los lineamientos que la Corte ha establecido, sino también lo que se ha construido en materia de derechos humanos en el mundo, para establecer una legislación que proteja a la mujer, que proteja a los menores, que cumpla con la obligación del Estado de proteger la vida y de garantizar ante todo el acceso a los derechos humanos de cualquier persona que vaya a intervenir en este tipo de procesos. Tendrá que regular los contratos, tendrá que darle facultades a los notarios públicos para intervenir en este tipo de actos, tendrá que modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley de salud, para que la Secretaría de Salud pueda intervenir como se debe en este tipo de temas. En fin, hay una tarea ardua que hacer. Estoy seguro que en su momento el mismo gobernador habrá de presentar algún proyecto sobre el tema. El Congreso del Estado tendrá que abrir lo conveniente, un parlamento abierto, para que esto se discuta con todos los que tengan que ver en el tema. Nosotros ofrecemos un punto de vista, pero también hay empresas, despachos que hasta antes de la declaratoria de la Corte se dedicaban a este tipo de temas, algunos gestionando, otros revisando contratos, otros incluso realizando labores de comercialización,
La sentencia a la que se refiere la doctora también fue resuelta en este asunto y se declaró la inconstitucionalidad, entre otros aspectos, de los límites que el Código Civil le pone a despachos, a empresas gestoras para intervenir en este tipo de procesos. Se dijo, esto es inconstitucional. Entonces, pueden intervenir, sí, pero tienen que estar regulados de manera adecuada por el Estado. Entonces, lo que la Corte hizo solamente fue abrir la puerta y ahora le corresponde a los congresos de los estados, a los poderes de la Unión y particularmente el Congreso del Estado de Tabasco, construir una legislación acorde a un modelo de protección de derechos humanos como el que se necesita para este tema. Doctora Gisela, ¿qué faltaría por legislar en el Congreso del Estado? Bueno, pues yo pienso que en primer lugar garantizar las competencias de cada institución para que estos tipos de contratos defiendan los derechos humanos y derechos fundamentales. Y aprovecho la oportunidad para señalar que el Código Civil ha dejado de ser, hablábamos antes de empezar, parte de la vida de derecho privado. Esto se entendía el código como algo entre las personas, donde hay autonomía de la voluntad y cada uno hace lo que estima conveniente, siempre que no perjudique a terceros y punto. Pero aquí el Estado también es parte. Entonces, tenemos un dilema que explica Miguel. O dejamos morir el Código Civil, porque para hablar en términos que todo el público nos entienda, ha comenzado una nueva época, un nuevo periodo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llama 11ª época, y entonces ya pasó más allá de lo que es la defensa de los derechos humanos. Ahora empieza con una teoría que se llama precedente judicial, que una sentencia con los requisitos de una cantidad de ministros puede hacer obligatoria una sentencia. Antes hacía falta 5, ahora solo con una. ¿Y cuántos ministros son? 8. No se logró aquí, los 8 ministros. Por eso no es por eso esta sentencia... 11, ¿no? No, 11. Pero fue la mayoría para aprobación aquí, sí. 8. Pero se necesitan 11. Entonces, sí es un precedente en el sentido de, bueno, que debe ser guía, pero todavía no es obligatoria. Todavía tenemos la oportunidad de salvar nuestras costumbres y adaptarlas a la realidad, porque, bueno, ¿qué de positivo tiene la sentencia de la Corte que yo veo? Reconocer lo que está a gritos, nuevas formas de familia. Eso no se puede negar. Y también otras circunstancias, como señala ahí, la mujer subordinada al hombre para dar autorización para hacer determinadas actividades. Entonces, yo creo que uno de los retos es comprender que el Código Civil ya no es parte del derecho privado, que por eso se habla de constitucionalización del derecho civil, y eso significa nada más y nada menos que nuestra vida privada también está protegida, nuestra vida en general y patrimonial, por los derechos fundamentales de la Constitución. Y este es uno de los casos en que también está protegida por la Constitución, y lo ha demostrado la Corte con estas 2 sentencias. Entonces, está en nuestras manos, bueno, está en las manos de los legisladores, nosotros como simples investigadores, de promover, colaborar la defensa de la normativa de corte latino que tenemos, y no adentrarnos en el famoso neoliberalismo del derecho anglosajón, porque si el Código Civil sigue deteriorándose y la Corte sigue consolidándose porque alguien tiene que resolver los problemas, pues entonces entramos en el neoliberalismo propio del sistema anglosajón que lleva la Corte norteamericana. Doctora Carla,
quisiera compartirnos sus conclusiones o consideraciones finales de este tema tan importante que ha causado controversia a nivel nacional y que los ministros pues han podido ya dejar el panorama un poco más claro de cómo debe de ser esta temática de maternidad subrogada. Claro que sí. Bueno, tenemos una oportunidad ahora con esta resolución de la acción de inconstitucionalidad. Tenemos una tercera vía, ¿no?, para poder poner un poco de orden. Aquí la Corte también hizo una distinción basada en categorías sospechosas, es decir, analizó el estado civil y la orientación sexual, y ahí también abrió la puerta, como comentaba el maestro Miguel, para que ya, además de las personas de parejas de padre y madre contratantes, se abra la posibilidad de que sea o una persona o una pareja homosexual, etcétera, ¿no?, para que participen como padres contratantes. Esto nos trae también una serie de retos para la nueva legislación, en donde se consideren, por ejemplo, los derechos de paternidad o de licencia por paternidad al momento en el que nace el menor, ¿no?, porque generalmente nosotros reconocemos dentro de nuestro sistema de derecho social o laboral que la licencia se le otorga, por ejemplo, a la madre, pero en este caso, pues la madre, que es la gestante, pero también surgen o nacen nuevos derechos para los padres contratantes o intervinientes, ¿no? Entonces, todo esto, tenemos esa oportunidad para avanzar en esta vía, ¿no? O sea, tenemos esta área, esta posibilidad de poder garantizar el interés superior de la niñez, los derechos de las mujeres en esta época de igualdad y no discriminación, pero también de regular de forma adecuada el contrato de gestación por sustitución. Maestro Miguel Alberto Romero Pérez, ¿quisiera compartir alguna conclusión o consideración final de esta temática? Sí, cómo no. Creo que este es uno de los temas que logran vincular el derecho constitucional con lo que tradicionalmente se veía como parte del derecho privado, lo que bien decía la doctora Gisela. Y es una oportunidad de revisar, como se ha llamado ahora, la constitucionalización de los derechos civiles. Y visto a cómo se ha planteado, el marco regulador son los derechos humanos. Consecuentemente, ya no debemos de trabajar únicamente la idea de que voy a estudiar el código y ahí están todas las salidas, a la vieja usanza francesa del periodo de la codificación. No, ahorita tenemos que revisar cualquier norma a la luz de los criterios que en materia de derechos humanos existen en el país, a la luz de la Constitución. Recientemente la Corte resolvió que los jueces de amparo tienen que hacer un control difuso también de las normas que regulan a los actos reclamados, y no únicamente de la ley de amparo o de la ley orgánica. Entonces tienen que estudiar esto al detalle. Hay mucho que hacer todavía. Agradecemos la presencia de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo a nuestros invitados, en la que pudieron compartir con nuestro auditorio sus conocimientos y experiencias, sin duda académicos y profesionistas de reconocido prestigio en el Estado. Gracias por asistir a su programa. Y recuerden sintonizarnos, les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y en el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, TVUJAT, y YouTube, TVUJAT. Hasta pronto y que tengan una excelente tarde.